Ya estamos en vivo. Déjame verificar que también tenga el micrófono prendido. Sí, efectivamente. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo en qué parte del mundo usted se encuentra. Por acá nuevamente Rosa Castillo, quien les está acompañando como facilitadora de esta primera fase del Diplomado de Trabajo Social en el área comunitaria o bajo la metodología de comunidad. Me alegra muchísimo la receptividad que han tenido las primeras dos sesiones completamente diferentes, no sé si lo pudieron notar. Primeramente, la sesión de antier fue el módulo 1 de esta primera fase de formación intensiva y ayer estuvimos viendo una masterclass donde estamos profundizando en un tema específico. El día de hoy nos toca hablar del segundo módulo o la segunda sesión que tiene que ver específicamente con ya la acción, es decir, salir de la teoría, ya nos pusimos en contexto sobre lo que se entiende por comunidad, sobre los elementos que integran la construcción de una comunidad, lo que se entiende por trabajo social comunitario, cuál es la metodología, cuál es el proceso, todos esos elementos teóricos que sientan la base del ejercicio profesional en este campo. Ahora nos vamos a enfocar un poco en la teoría ya puesta en práctica, es decir, en el terreno. Antes de iniciar esta segunda sesión nos queda una clase intensiva que aquí va específicamente, les voy a estar hablando de herramientas que van a nutrir este ejercicio profesional en el área comunitaria. Y en la sesión que viene, que es mañana, vamos a estar desarrollando otra masterclass enfocada ya principalmente en el profesional de trabajo social. Nos vamos a adentrar un poco en las competencias y habilidades que hablamos en el primer módulo, sin embargo, no profundizamos. Esta masterclass la quiero dedicar específicamente a poder profundizar sobre estos elementos, otros elementos que tienen que ver con los actores principales de la comunidad, cómo identificarlos, cuál es la importancia de poder, digamos, sumar a los líderes de las comunidades, qué es un líder de la comunidad, cuáles son las clasificaciones incluso de los líderes comunitarios y por qué no empezar a hablar de algunas herramientas o sí, insumos que nos van a permitir desarrollar una intervención muy efectiva. Quiero, por favor, que se vayan presentando. Ya sé que lo hacen regularmente porque estoy atenta al chat. No quiero desenfocarme acá, pero estoy pendiente del chat y ya veo que se están presentando desde hace rato. Sin embargo, quien aún no lo ha hecho, coménteme desde qué parte de Latinoamérica nos está acompañando. Si ya pudo disfrutar de las otras sesiones, de no hacerlo, les voy a dejar la descripción acá para que puedan ingresar y no se pierdan estas formaciones que tienen una, eh, una estructura que nos adentra más y más a este ámbito profesional, que es bastante complejo. Lo estábamos hablando en la primera clase, si mal no recuerdo, donde decíamos que la dinámica comunitaria es sumamente compleja, primeramente porque convergen muchísimas realidades, muchísimas mentes, partimos de que cada mente o cada ser humano es un mundo literal, tiene sus propias realidades, aunque tiene elementos que complementan y que los conectan con sus entornos, la realidad es que es un mundo propio, ese mundo a su vez tiene entornos familiares, tiene otros elementos sociales, políticos, económicos, culturales que a la vez convergen en un solo espacio denominado comunidad, donde también se rigen por dinámicas muy propias. Entonces es un elemento bastante complejo el poder llegar a un consenso en la mayoría y poder movilizar a estos miembros de la comunidad en pro a qué, bueno, alcanzar su objetivo social, que es satisfacer esas necesidades más allá de las propias. Voy entonces a compartir pantalla para que iniciemos la sesión del día de hoy. Vamos a compartir pantalla. Espero que me escuche bien. Ahí ya va, se me fue la pantalla para acá. Ya la vamos a acomodar. Nos adelantamos un poco. Vamos al principio. Bueno, como les estaba hablando, hoy vamos a estar abarcando el módulo 2 de esta primera fase de clases intensivas.
le estaban preguntando a los asesores académicos, oye, pero el diplomado tiene muy poco contenido teórico y la realidad es que, bueno, como les había mencionado, son 2 fases. Esta primera fase es contenido intensivo que vamos a estar profundizando en la segunda fase. Quienes quieran adentrarse en esta forma de ejercicio profesional, es decir, en esta metodología de intervención, y en esa segunda fase vamos a estar tocando elementos más a profundidad, como lo venimos haciendo en las masterclass. Sin embargo, la diferencia es que esto tiene un compartido, tiene una dinámica muy propia que enriquece tanto lo compartido por el facilitador como las mismas experiencias de los participantes. Entonces, es bastante nutrido este proceso que, repito, tiene un poco más de práctica, se enfoca más en la experiencia, ¿sí? Dicho esto, vamos a continuar entonces con la clase número 2. Déjenme verificar que me escuchen. Sí, a ver, creo que sí me están escuchando bien. De todas formas, sí, me están escuchando bien. Perfecto. Sí, estoy atenta a su chat. Coménteme por ahí que si no comento ahorita, después que termine la clase, termino respondiendo los mensajes por ese espacio. Como les dije, el día de hoy vamos a enfocarnos en la teoría, de la teoría a la práctica o a la acción. Y quiero enfocarme en todo el proceso del abordaje profesional en el ámbito comunitario. Mi nombre es Rosa Castillo, quienes me estén viendo por primera vez. Y bueno, como ya les mencioné, voy a ser soy parte de los facilitadores de este diplomado, una parte bastante amplia. Bienvenidos a esta sesión donde, bueno, estamos adentrándonos específicamente en poder poner en práctica lo que ya hemos venido conversando. Quería hacer un conteo acá de, digamos, a lo que se dedica el profesional de trabajo social en el ámbito comunitario. Pudimos llegar a la conclusión de que el trabajador social no solo desempeña un rol como agente de transformación social, ¿sí? Sino que aparte también puede desempeñar otros roles como consultor, asesor y orientador del proceso. Un elemento fundamental que nosotros desarrollamos no solamente en el ámbito comunitario, un rol fundamental que desarrollamos no solo en el ámbito comunitario, sino en otros espacios, es de poder informar, sensibilizar a través de la formación o la orientación de cualquier tema específico que, bueno, nutra el bienestar de esa comunidad. Entonces también tenemos ese rol de informadores y proveedores de servicio. Por otro lado, también nos desempeñamos como planificadores e investigadores. En todos los espacios somos investigadores a las 24 horas porque es parte de nuestra esencia como profesionales de la actividad de trabajo social. Aquí vamos a ir hablando posteriormente, pero uno de los elementos que, digamos, tiene debilidad en este proceso es el registro. La sistematización de la experiencia es uno de los elementos que consecutivamente escucho de los diversos colegas que es una debilidad que hay que terminar, digamos, o hay que disminuir porque se hace muy evidente que ese proceso de registro, ese proceso de sistematización de la experiencia comunitaria a veces se le resta el valor que tiene y bueno, hemos podido presenciar cómo este proceso de análisis, ¿sí? Está en nuestro caso, pudiera estar más fortalecido y tiene que ver con ese tema de poder apropiarnos no solamente de esos elementos, otro de los elementos que considero muy importantes de atender y de revisar, reflexionar, es ese proceso de monitoreo de los resultados, no solamente en el área comunitaria, no quiero profundizar en esto acá porque no es la intención ahorita, pero me llega a la mente el hecho de que otra de las deficiencias de nuestra profesión en muchas áreas es ese proceso de monitoreo, de seguimiento de los resultados obtenidos de la planificación o del plan de acción desarrollado en ese proceso de intervención. Lo viví
unas comunidades terapéuticas en las que fui parte de un grupo de investigadores de nuestra área que estaba revisando los factores externos e internos que influyen en el proceso de tratamiento de las personas con adicciones que estaban pernotando en estas comunidades terapéuticas. Y uno de los elementos que se consiguió a mejorar, a fortalecer, era el hecho de darle ese seguimiento posterior a la rehabilitación o, sí, al egreso de estos usuarios porque estaban muy deficientes. Solamente se reunían de manera periódica una vez al mes y era más que todo con una intención religiosa, porque esta comunidad terapéutica en la que, repito, hice este estudio, se dedicaban, partía de ideas cristianas, entonces tenían sus bases cristianas, entonces tenían esa intención mensual de reunirse bajo esta connotación, pero el seguimiento de los avances de ese usuario en el área de trabajo social, psicología, sociología y otros miembros de ese equipo multidisciplinario se veía bastante deficiente porque no se hacía o no se le había dado la importancia que amerita en esos procesos de monitoreo. Entonces, eh, indiferentemente somos investigadores y debemos ser investigadores activos en cada uno de los procesos que desarrollamos. También somos administradores. De eso vamos a estar hablando un poco más adelante en las fases de intervención. Ejecutores de programas, proyectos y actividades. Somos evaluadores y lideramos procesos. A ver, la siguiente. Antes, ¿verdad? Antes de llegar a este punto de el diagnóstico, quiero que nos imaginemos por un momento, ¿sí? Una comunidad vibrante, llena de potencia, de desafíos, que cada rincón se le sienta la historia, las costumbres que tiene arraigadas que son muy bonitas, que son manifestaciones culturales muy gratas para el exterior de esa comunidad. Ahora bien, esta comunidad, a la vez, así sea, se vea tan linda, no deja de ser un universo que requiere necesidades y que tiene aspiraciones para atribuir a su bienestar colectivo, al bienestar social. ¿Cómo vamos a, digamos, cómo podemos convertir esta realidad en acciones que sigan tributando a ese embellecimiento de estos espacios sociales, ¿sí? Eso es lo que tratamos de buscar nosotros al momento de atender una comunidad. Claramente esto va a depender de la forma en la que hemos llegado a esa comunidad, como les decía en primera clase. No solamente el profesional de trabajo social que se desarrolla en una ONG asiste o brinda atenciones a comunidades. Existen profesionales que de manera independiente tienen programas de atención comunitaria y abordan comunidades, así como las instituciones gubernamentales tienen programas en las que, bueno, los profesionales no solo de trabajo social, sino de otras áreas, deben de trasladarse a las comunidades, sobre todo esos países en los que el poder popular está muy organizado. Por ahí estaba viendo un colega, creo que era un colega, no, bueno, me corrija y me disculpo, pero juraría que era un colega que estaba hablando de Venezuela, que en Venezuela tenemos una ley de las comunas que rige toda la organización de base, las organizaciones de bases comunitarias. Y esta ley fortalece uno de nuestros poderes públicos, que es el, el poder popular, como una fuente de poder de toma de decisión y de transformación de nuestras realidades. Y sé que así como en Venezuela hay muchos países en Latinoamérica que tienen esta realidad donde han fortalecido, han reglamentado todos esos procesos de ciudadanía, sobre todo de organización popular.
¿Qué pasa? Aún presentándose esto no, el diagnóstico es un elemento fundamental al momento en que vayamos a estar en una comunidad, sea cual sea nuestra intención, sea de donde sea nuestro origen de atención, es decir, de una ONG, de una institución gubernamental o de algún programa o proyecto personal. Sea cual sea la razón que usted como profesional de trabajo social se dirija a una comunidad, este es un paso principal, es el primer paso de cualquier proceso y es el diagnóstico, que no, digamos, no solamente representa esto, sino que también nos da un mapa y nos orienta hacia las acciones que vamos a realizar posteriormente. Sin una comprensión profunda de los desafíos, de las oportunidades, de las amenazas que tiene la comunidad o que enfrenta la comunidad que vamos a atender, cualquier esfuerzo que hagamos va a ser muy superficial y no va a tener el impacto que esperamos. Recuerden el ejemplo de esa campaña que se generó desde aquella alcaldía en la que, bueno, dotaron de container a esa comunidad que tenía un alto índice de desechos en un espacio muy riesgoso porque era al lado de una parada de autobús y nutrieron con el tema de promover el reciclaje, bueno, no solamente colocaron un container, sino que 3 para poder, digamos, generar este espacio. Pero como no hubo un acompañamiento en conjunto con la comunidad, todos esos esfuerzos no resultaron como esperaban, porque la comunidad a poco tiempo terminó echando la basura por todos lados, alrededor de los containers y de manera desorganizada. Así que esa intención no tuvo el impacto esperado. ¿Sí? Entonces hoy vamos a explorar el diagnóstico que no solo nos va a permitir, repito, identificar las problemáticas. Les hablaba ayer de qué es un problema y qué no es un problema. Es importante también definir esto para poder ser más objetivos al momento de desarrollar y, y enfocarnos en lo que vamos a estar atendiendo en la comunidad. Aparte también que el poder tener claro cuál es nuestro problema, cuál es realmente la situación que vamos a estar atendiendo y que esta situación tribute a la raíz principal, es decir, em, que sea el problema principal, ¿sí? O parte de los problemas principales y no que sea un problema superficial que a la larga no genere el impacto esperado porque no, digamos que es una de las consecuencias del problema principal. Entonces, así que prepárense, vamos a hablar del diagnóstico. Y el diagnóstico, me gustaría que usted también me nutriera, que es para usted el diagnóstico, de acuerdo que este espacio es de compartir de saberes. Digamos que en mi caso lo entiendo como un conjunto de conocimientos sistemáticos, analíticos, pertenecientes a una realidad concreta, ¿sí? Delimitada. Que, bueno, puede ser incluso flexible y abierto a modificaciones. Para explicarme mejor, el diagnóstico está en constante construcción, es decir, no, no se limita a un momento determinado, sino que va agarrando insumos, va agarrando información, va nutriéndose a la medida que vamos profundizando más en esa realidad. Em, el diagnóstico no solamente se hace para saber qué está pasando, sino también para saber qué es lo que vamos a hacer. Y de ahí parten todas las acciones próximas del proceso de atención, de intervención, de abordaje comunitario. Entonces, digamos que de manera general va a servir de base para poder generar programas, planes de acciones concretos y adecuados a la realidad que estamos atendiendo. Palabras más, palabras menos, aquí también incluye el proceso de planificación, porque siempre con el tema de la visión de que el diagnóstico está en constante modificación, está nutriéndose constantemente, la planificación también debe ser flexible y estar en constante revisión para ajustar de tener que ajustarlo.
Entonces, es un instrumento muy valioso, es un proceso necesario para cualquier proceso, para cualquier intervención que vayamos a desarrollar. Entonces, considerando el diagnóstico, ¿sí? Como un elemento y un proceso fundamental y el primero de cualquier intervención, es importante también saber que no solamente aplica para nuestra profesión, sino que este término también se puede atribuir a cualquier otra profesión. Tenemos diagnósticos médicos que hacen los médicos integrales y a la vez tenemos diagnósticos específicos en áreas específicas, ¿sí? Desde diagnósticos pedagógicos hasta diagnósticos económicos. Existe un sinfín de diagnósticos y en nuestro caso, nuestra base son los diagnósticos sociales. Y estos a la vez tienen muchísimas derivaciones. El día de hoy, en este proceso de construcción, les agrupé 3 tipos de diagnósticos que parecen lo mismo, pero no lo son. Y es bastante interesante estar abiertos a esta percepción porque nos permite indagar más, profundizar más en las nuevas tendencias, las nuevas investigaciones, las nuevas conclusiones, ¿sí? Y bueno, en este caso específicamente les hablo del diagnóstico social, participativo y el diagnóstico comunitario. Digamos que todos son parte de lo que nosotros podemos desempeñar, de lo que nosotros podemos realizar y pueden generar cierta confusión porque no son lo mismo. Vamos a ver cuáles son sus diferencias. Aquí les puse la definición de cada uno. En el caso del diagnóstico social, es una evaluación integral según Pérez para el 2022, para el 2002, disculpen, es una evaluación integral que relaciona la problemática individual con factores sociales, familiares, comunitarios, facilitando la comprensión holística de la situación del sujeto o comunidad. En el caso de Pérez se enfoca en sujetos, pero existen varios autores que se enfocan también en grupos o comunidades. Entonces, eh, para ir, digamos, adentrándonos en una definición en conjunto, vamos a entender como diagnóstico social a un proceso de identificación y análisis de la problemática, necesidades y los recursos en el contexto social de un grupo, comunidad o individuo. Eso en el caso del diagnóstico social. Por otro lado, tenemos el diagnóstico participativo, que para el autor Chambers en 1994 lo define como un proceso que empodera a las comunidades al involucrarlas activamente en la identificación de sus necesidades y en la búsqueda de las soluciones, promoviendo la autoevaluación y la reflexión crítica. En el caso específicamente de este diagnóstico participativo, como podemos ver, se centra en, tiene el foco en la participación activa de los miembros de la comunidad en todas las fases del proceso. Ahorita estamos enfocados en el diagnóstico, pero en el diagnóstico a su vez tiene sus fases y estas fases brindan o participan activamente miembros de la comunidad. Su objetivo principal es, aparte de poder revisar cuál es la realidad de esa comunidad, es que la comunidad se empodere de su propio contexto, que pueda tocarse, que pueda sensibilizarse ante su realidad y que pueda tomar acción, ¿sí? Para proponer soluciones. En el caso específicamente del diagnóstico comunitario, vamos a esperar que pase. Avísenme, creo que ya pasó. Para Santos en 1996 se visualizaba como una aproximación sistemática a la realidad de una comunidad con el fin de identificar problemas sociales y diseñar estrategias de intervención que permitan mejorar la calidad de vida de los miembros de la comunidad. Existen otras definiciones, como por ejemplo la de la OMS, que lo asocia específicamente con intervención en el ámbito de salud, pero vamos a entender el diagnóstico comunitario como un enfoque más amplio, porque analiza no solamente elementos sociales, económicos, políticos, culturales de los miembros de la comunidad, sino que también diseña estrategias, pero
pero basadas en las propias dinámicas de la comunidad, ¿sí? Las dinámicas de comunicación, relaciones, lazos sociales de lo que estamos hablando. Y esto, bueno, esto implica en una profunda participación de los miembros, digamos que toca. De manera general, sí diremos, oye Rosa, pero sí, siguen siendo lo mismo. Yo les dejé aquí un cuadro bastante interesante para poder profundizar en cuál es la similitud de estos tipos de diagnósticos y cuáles son las diferencias. En el caso de la similitud, bueno, tenemos que tienen objetivos en común, que todos estos diagnósticos o estos tres diagnósticos buscan comprender la realidad de la comunidad e identificar sus necesidades y problemáticas. Todos lo buscan hacer. Por otro lado, otra similitud es que pueden utilizar herramientas similares para poder obtener esta información, entrevistas, encuestas, asambleas comunitarias, la observación participante, etc. Entonces los recursos pueden ser similares o los mismos para poder obtener esta información. Aparte que todos los tres se enfocan en la comunidad. Se centra en la comunidad como la unidad de análisis, ¿sí? Como el objetivo de atención. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias? Es importante poder profundizar en esto, repito, para poder tomar decisiones más certeras sobre qué tipo de diagnóstico estamos haciendo. En el caso específicamente, las diferencias son dos para mi parecer. El primero, el nivel de participación. Se puede ver cómo varía la fluidez de participación dependiendo del tipo de diagnóstico. En el diagnóstico participativo ese es el enfoque central. Es digamos, la intencionalidad principal de este diagnóstico. En el diagnóstico social y en el diagnóstico comunitario, aunque es importante o la comunidad tiene un rol importante, no es la única fuente principal de información en el proceso de construcción, ¿sí? Sino que puede partir desde el trabajo multidisciplinario, ¿sí? Las investigaciones y observaciones de los miembros de ese equipo multidisciplinario nutridas por procesos de investigación en las que la comunidad tiene momentos puntuales de participación y de compartir de información. Por otro lado, el enfoque. El diagnóstico comunitario se centra más en la dinámica interna de la comunidad, mientras que el diagnóstico social se enfoca en las relaciones de la comunidad con su entorno. Entonces, parecen lo mismo, pero no lo es. Y es importante poder identificarlo, poder saber cuál es el que más me conviene para poder desempeñarme y, y bueno, también saber cómo puedo elegir. Entonces, ¿cuándo se utilizan cada uno? En el caso del diagnóstico participativo, es ideal para comunidades que ya están organizadas, que desean tomar el control de su propio desarrollo con más fortaleza, porque ya tienen un nivel de reflexión y entendimiento y de organización. En el caso del diagnóstico comunitario es útil para identificar las necesidades básicas de la comunidad y planificar intervenciones. No necesariamente tiene que haber una comunidad organizada, porque repito, puede estar nutrido tanto de la participación de algunos miembros de la comunidad como de la intervención o la atención de otros profesionales. En el caso del diagnóstico social, ¿cuándo debe utilizarse o cuándo regularmente se utiliza? Se aplica cuando se buscan las causas estructurales de estos problemas o de estas problemáticas, lo que requiere también diseñar políticas públicas más justas. Nutren muchísimo los diagnósticos sociales, la revisión, evaluación y monitoreo de las políticas públicas aplicadas en entornos comunitarios. Entonces, en resumen, estos tres tipos de diagnósticos comparten similitudes. En el caso, repito, el diagnóstico participativo se destaca por su enfoque de participación activa de la comunidad en todo el proceso y de su empoderamiento. La elección del tipo de diagnóstico va a depender, bueno, de la intervención que usted vaya a realizar y en el contexto en el que usted esté trabajando. A ver, a ver.
¿Cuándo utilizar cada uno? Ya se los mencioné. ¿Cuándo elegir cada uno? Déjenme ver si les hice una diapositiva para esto. No. Ok, aquí mismo voy a hablar de cuándo elegir a cada uno. En el caso de querer construir relaciones de confianza, específicamente entre miembros de la comunidad y el equipo, a mi parecer, creo que el diagnóstico participativo, y se los decía acá, justo acá, el diagnóstico participativo es la mejor opción para la atención de las comunidades. No es limitante, pero a mi parecer creo que es lo más acertado, porque nos permite construir relaciones de confianza con los miembros de la comunidad, ellos mismos están atendiendo su realidad y nos hacen parte de este proceso tan magnífico, aún no siendo miembro activo de ella, no, digamos que nos abren las puertas y eso es muy valioso. También se empoderan de su propia realidad, así que son protagonistas de su propio desarrollo y esto aplica para su, para su propia transformación individual, ¿sí? Aparte, bueno, el diagnóstico participativo promueve la formación continua porque un proceso de sensibilización de la comunidad para conectar, recuerden, mientras más conexión, más cooperación. Y la conexión parte del entendimiento, parte de adentrarnos, ¿sí? Ante esa realidad de reflexión colectiva, en este caso, porque estamos hablando de trabajo social comunitario, y es bastante poderoso porque después que esa comunidad está fortalecida, bueno, hasta el fin del mundo. Aumentar la sostenibilidad de las intervenciones, volviendo al ejemplo de esa comunidad que no fue parte de ese proceso de atención a su necesidad, el mundo hubiera sido otro, su realidad hubiera sido otra si esa comunidad hubiera pasado por una formación, un proceso de sensibilización, de, ¿por qué no?, de traslado del material hacia el espacio, es decir, ese proceso de construcción y adecuación de ese espacio es para su beneficio y que fortalece el sentido de pertenencia, que fortalece incluso el sentido de responsabilidad o corresponsabilidad sobre esos bienes y a la vez también hace que se vuelvan protectores de sus propios beneficios. Entonces, es bastante interesante este proceso porque, bueno, nos invita a investigar, nos invita a mantenernos en constante investigación para poder revisar qué tan certera o no, o qué tan adecuada a la realidad esté o no una información que es parte de nosotros. Ahora bien, ya les comenté cuándo utilizarlo. Si usted tiene algo que nutrir en este espacio, es momento de hacerlo. Le voy a leer con calma posterior a nuestra clase. Ahora sí ya adentramos o nos estamos adentrando a las fases de construcción del diagnóstico y les tengo dos. Me quiero enfocar en el diagnóstico participativo porque ya venimos hablando de la participación activa de la comunidad como un elemento fundamental para la transformación de esa realidad. Entonces me quiero enfocar en el diagnóstico participativo y también en el diagnóstico social. En el caso específicamente del diagnóstico social, se me olvidó mencionarle, tiene que ver mucho con la planificación estratégica, porque tiene un enfoque a largo plazo. En el caso del diagnóstico participativo, bueno, ahí pueden ver las fases que menciona Ezequiel Andere, uno de los autores más, a mi parecer, más valiosos para todo el entendimiento de las realidades comunitarias. Andere menciona que existen 6 fases para la construcción, para el desarrollo del diagnóstico participativo. Las podemos ver en pantalla. Primeramente habla de bueno, antes de hablar de las fases, quería, digamos, caracterizar el diagnóstico participativo desde la visión de Andere.
El autor menciona que la participación activa de la comunidad es fundamental en cada una de estas fases y se nota. Aparte, tiene un enfoque integral, el diagnóstico participativo, porque no solamente considera la realidad de la comunidad, sino que considera un conjunto que incluye otros aspectos o que incluye todos los aspectos en los que tienen relación estos miembros, es decir, aspecto social, económico, cultural, político, religioso de aplicar, ¿sí? Otra de las características del diagnóstico participativo, según la percepción de Ezequiel Anderet, es que no es el fin en sí mismo el desarrollar el diagnóstico, no, para nada, sino que es un medio para poder generar conciencia de cambio, de mejora en la vida de los miembros de la comunidad. Ese es el fin real del diagnóstico participativo desde la visión de Andere. Y claramente aquí también hacemos referencia a que se adapta a las características y las necesidades de la comunidad, lo que lo hace un proceso flexible y en constante construcción. Dicho esto, ya sí nos vamos a cada una de las fases de este diagnóstico participativo. Primero tenemos la fase exploratoria o preliminar, como lo denomina el autor, y este es el primer contacto. Aquí se establece las primeras relaciones para poder conocer los líderes, la delimitación de la comunidad, las organizaciones que forman parte de la comunidad, la dinámica de la comunidad. Entonces, esos primeros contactos nos sirven para fortalecer nuestra observación en la realidad que vamos a estudiar. Luego viene una fase, una subfase dentro del área de exploratoria, que es la recopilación de la información. Y en este punto, bueno, buscamos generar información de manera integral, ¿sí? De la comunidad, es decir, información general de la comunidad, como características, problemas, recursos, a ver qué más se me ocurre, datos geográficos, ¿qué más? ¿Qué más? Actividad económica regular, aspectos muy generales. Y dentro de esta fase también empezamos a atender los objetivos del diagnóstico, a definir cuál es el objetivo de ese diagnóstico. Luego viene la fase de inmersión, que es ya la participación activa en la que el investigador se sumerge en la realidad de la comunidad, participando en las actividades, estableciendo esas relaciones de confianza con los miembros de la comunidad. Aquí los líderes comunitarios son actores principales, ya vamos a estar hablando un poquito más de ellos. Luego tenemos dentro de esta fase un proceso de observación participante más activo porque ya tenemos una interacción más fluida, hicimos report con los miembros de la comunidad, deberíamos haber hecho esa conexión, lo que nos permite a ellos expresarse de una manera más libre y a nosotros poder tomar apuntes de esta dinámica. También nutre este espacio de inmersión las entrevistas informales o formales realizadas a miembros claves de la comunidad. Luego tenemos la fase de investigación sistémica que la integra el proceso de recolección de datos a través de diversos instrumentos y técnicas que nos permitan poder tener los datos necesarios para nuestro diagnóstico, el análisis de esta información y la construcción de los indicadores que van a ayudarnos a medir el progreso y el impacto de la intervención realizada. Como punto 4 tenemos la fase de diagnóstico, que es ya básicamente el proceso de elaboración del diagnóstico integral de la situación de la comunidad, identificando elementos como fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, es decir, realizando una matriz DOFA de esta comunidad. A la vez, en esta etapa, priorizamos las problemáticas. Podemos hacer uso de la matriz de impacto cruzado, podemos hacer uso de otras matrices o otros diagramas que nos permitan reconocer cuál es la problemática base que debemos atender con urgencia, que es urgente e importante. Por otro lado, tenemos la formulación de las hipótesis
que es necesario en cualquier proceso de investigación. Y aquí, digamos que empezamos a crear una lluvia de interrogantes sobre cuáles son las causas de estas problemáticas para identificarlas y luego validarlas. También podemos hacer uso de matrices que nos hagan este proceso más dinámico, más rápido y efectivo. Por otro lado, tenemos la fase de planificación, ¿sí? Déjenme ver si ustedes están viendo bien. Ok, porque ya me estoy viendo, entonces quería ver si ven bien la pantalla. Ok, sí, estamos ahí. Ajá, si usted está en este punto activo o activa, coméntenme participación. Ajá. Nos quedamos en la fase de planificación. Esta fase tiene como elementos principales la definición de los objetivos que tienen que ser basados o deberían estar basados bajo la metodología SMART para que sean claros, específicos, reales y puedan realmente eh, centrar ese proceso de atención. Aparte de los objetivos, también en esta etapa diseñamos las estrategias que vamos a estar desarrollando y las actividades con estas estrategias. Se desarrolla de manera general un plan de acción que tiene detalles como fechas, como responsables, como recursos y también descripción. Otra de las fases que tiene esta construcción del diagnóstico participativo, según Anderet, es la fase de evaluación. ¿Y qué se hace en esta fase? Bueno, es un proceso donde se evalúa el diagnóstico y la planificación realizada, se evalúan los resultados de esa intervención implementada y se ajustan las estrategias y acciones según los resultados de nuestra evaluación. Eso en el caso del diagnóstico participativo por Anderet. Sé que hay otros autores, pero de manera general creo que Anderet captó los elementos fundamentales para la construcción de un diagnóstico participativo. Por otro lado, tenemos el diagnóstico social. Les dije que me iba a enfocar en ambos. Y en el caso del diagnóstico social, aquí me quiero apoyar de Anderet y Aguilar, que mencionan un total de 7 fases para el desarrollo de un diagnóstico social. Recordemos que en el caso del diagnóstico social lo vamos a entender como ese proceso de análisis de las condiciones sociales, económicas, políticas que afectan a la comunidad, buscando identificar desigualdades, causas estructurales de esas problemáticas, pero tiene un proceso más estratégico, ¿sí? En el caso de este tipo de diagnósticos, también tiene fases para su construcción y son un total de 7 que ya les estoy explicando. En el caso de la número 1, ¿sí? De la fase número 1, que tiene que ver con la identificación de las necesidades, problemáticas, centros de interés y oportunidades de mejora. Bien sea que lo hagamos a una familia, a un grupo, a una comunidad, es preciso diferenciar las necesidades de las problemáticas y a la vez también apartar las necesidades de las carencias, que digamos no son lo mismo en la esencia. Es preciso identificar qué falta, que no solo lo que le falta, sino de lo que carecen. Eh, Como para poderme explicar un poco mejor, no solamente en esta fase de identificación de necesidades buscamos reconocerlas, sino también o atender esas necesidades, sino que queremos saber las causas que coadyuvan a ese modo de insatisfacción que existe. Es decir, el origen, cuál es la raíz de esa problemática, de esa carencia, qué es lo que nos va a permitir realmente ser más asertivos al momento de diseñar un diagnóstico, de sistematizar esta información. Por ejemplo, una familia con un hijo con alguna condición de discapacidad no
que no sabe cómo cuidarlo y por lo tanto no tiene la necesidad, no lo tiene como una necesidad, sino como un problema. Si tuviera las condiciones, la información necesaria para poder atender a este miembro del grupo familiar, lo viera como todos los elementos que se presentaran ya no fueran una problemática, sino una necesidad por atender. La primera parte de este diagnóstico, los autores Aguilar y Underet hablan que existen tres elementos o aspectos fundamentales a considerar. Primero, la naturaleza del problema o la necesidad. Definir y describir qué tipo de problema o necesidad se trata. No es suficiente, sino que hay que buscar registros de estos sucesos, estas situaciones sociales y detallarlas. No existe, por ejemplo, la deserción escolar. Lo que esto responde a otras preguntas, por ejemplo, ¿de qué se trata? ¿En qué consiste el problema? La magnitud de la necesidad, en este caso sería delimitar el grado o extensión del problema señalado, a cuántas personas realmente afecta esa deserción que estamos mencionando, cuál es el espacio territorial en la que se está planteando la problemática. Esto me recuerda a un caso práctico que llevé a una clase sobre modelos de intervención con grupos y les ponía un caso ficticio de un grupo de jóvenes que se reúne en un espacio en la universidad porque existe la posibilidad de deserción escolar a causa de sus condiciones sociales. Entonces, se reúnen para fortalecer, digamos, em, ese, para fortalecerse entre ellos mismos, es decir, para darse ánimo, apoyo mutuo. ¿Qué pasa con este grupo de jóvenes? Es muy válido ese espacio de atención en crisis, es decir, de un espacio de apoyo mutuo para que ellos dentro de sus desafíos, dentro de sus esfuerzos diarios, se sientan apoyados, se sientan fortalecidos porque hay otros miembros de esa universidad que pasan por lo mismo. Sin embargo, si nos ponemos a profundizar un poco más, podemos notar que aparte de esa situación existe una raíz y es que estos miembros que están bajo una posible deserción escolar o educativa viven muy lejos de la universidad y no cuentan con un transporte fijo, propio o incluso una ruta de transporte público que les permita llegar a tiempo a clase. Entonces, la frustración que les genera esto, muchos han manifestado el hecho de que van a desertar. Entonces, el poder ir más allá del problema, el poder vaciar la mente, como decía el profe Eloy Cacique, vaciar la mente para reconocer otros elementos que a lo mejor se nos están escapando de esa atención. Otro de los elementos que señalan los autores, bueno, la magnitud, la necesidad, la magnitud del problema, ¿sí? Hablamos de la naturaleza, cuál es el origen, cuál es la magnitud y cuál es la gravedad del problema, y esto se refiere a qué tan peligroso es en sí mismo. Si atenta contra la dignidad de un grupo, comunidad o individuo, es posible incluso darle prioridad de manera más rápida, sin necesidad de hacer tener otros procedimientos que permitan, ¿cuál sería la palabra? Procedimientos propios de la investigación, sino que al ver la magnitud del problema ya lo podemos priorizar de una vez y saltarnos algunos procesos sin que estos afecten el diagnóstico como tal. Entonces es importante mencionar que no solo este diagnóstico identifica las necesidades y los problemas, sino que también deben dar cuenta del modo en el que se actúa profesionalmente y en el que se les presta el servicio a los usuarios, grupo, comunidad o individuo. Por otro lado, tenemos la identificación de los factores causales o determinantes y los factores condicionales
tanto como los factores de riesgo. Se habla de determinantes cuando la causa principal es un fenómeno, ¿sí? Es de vital importancia comprender las circunstancias, el hecho, o los hechos, mejor dicho, los acontecimientos o situaciones que provocaron ese problema. Tener la claridad nos permite establecer un plan de acción más efectivo. Los factores, por otro lado, los factores condicionantes, a diferencia de estos determinantes, tienen que ver con el molde o cómo se moldea o matiza esta situación. Lo que básicamente va a comprender es la influencia de esa evolución en la evolución de esa situación. Pero no necesariamente siempre digamos, siempre se ejercen en esas situaciones, porque recordemos que cada comunidad tiene su propia realidad. Voy a poner un ejemplo acá para explicar mejor. No es lo mismo una problemática de altos índices de delincuencia en una comunidad urbana que regularmente ha vivido con esta realidad, ¿sí? A una comunidad en la que no era común esta situación. Por ende, cómo se va a moldear, no va a ser esta problemática no va a ser de la misma forma. Entonces, poder entender ahí los factores condicionantes y los factores de riesgo, que son aquellos elementos que pueden incrementar la gravedad de la situación encontrada o de la problemática determinada. Luego tenemos el pronóstico de la situación. Un buen diagnóstico tiene un pronóstico que va a ayudar a lograr los objetivos planteados. Los pronósticos, digamos que son provechosos si se orientan al cambio. Y existen dos usos recurrentes de los pronósticos. El primero, según los autores, es identificar las necesidades del cambio en el futuro y establecer los criterios y las acciones capaces de producir dichos cambios. Es decir, cuál es el cambio que quiero generar a futuro. Tiene que ver con un enfoque de solución y visualizar el resultado desde ya. ¿Y qué tengo que hacer ahorita desde ya para poder alcanzar ese resultado a futuro? Por otro lado, tenemos otro pronóstico que se enfoca en promover información básica para decidir sobre las alternativas de acción que armonicen y le den prioridad a la asignación de recursos o que le den prioridad en cuanto a asignación de recursos a la situación encontrada. Seguimos en las fases del diagnóstico social o el desarrollo de un diagnóstico social y ahorita nos vamos a los recursos y medios de acción. Recordemos que los recursos no solamente son económicos, sino que está desde el talento humano hasta la economía local, hasta las habilidades y competencias que tenga el profesional y los miembros de la comunidad. Entonces, existen un sinfín de recursos. En el caso de esta etapa del diagnóstico, es importante ir más allá de la situación problemática. Es importante determinar cuáles son los medios disponibles para poder atender esa necesidad. Disponibles de manera externa y de manera interna, entendiendo que los de manera interna tienen mayor poder. No vamos a dejar de tocar puertas, no vamos a dejar de trabajar con otras instituciones y hacer enlaces, ¿sí? Para fortalecer este entrerramado social, pero la mayoría de los recursos y los medios nacen de la misma comunidad organizada. ¿Qué preguntas se hacen aquí? Bueno, ¿quién puede resolver el problema? ¿Qué tipo de ayudas o atención necesitan para poder, digamos, fortalecer el proceso de intervención? Por otro lado, tenemos la determinación de prioridades en relación con las necesidades y problemas detectados. Generalmente, en situaciones de diagnóstico social, se presentan diversos problemas y se hace la lista y todos esos elementos. Entonces, en poder, a través de lo que ya les mencionaba, matrices o instrumentos o herramientas que nos permitan priorizar, vamos a poder tener cambios más significativos en la comunidad.
Por otro lado, tenemos el establecimiento de las estrategias de acción, y esto es básicamente cuando ya definimos qué problema vamos a atender o qué situación vamos a atender, cuáles son las estrategias que vamos a utilizar para cambiar, combinar, contribuir y aplicar acciones que permitan el logro de los objetivos. Qué bonito se escucha eso, ¿verdad? Entonces, establecer estrategias apropiadas para enfrentar un problema o una necesidad, bueno, requiere conocer todo lo que previamente hemos estado hablando. Es importante también precisar que los puntos fuertes y débiles que se presentan en las situaciones polémicas los podemos determinar con las matrices, como por ejemplo la matriz LOFA. Es importante pulirnos en esto. Y en este punto, los autores mencionan que el autodiagnóstico del grupo o de la comunidad es sumamente valioso. Por último, tenemos el análisis de las contingencias. Una vez establecidas las estrategias de acción, ya tenemos el plan, ya tenemos todo bien clarito, es importante realizar un análisis de las contingencias que permita ubicar posibles obstáculos, dificultades que se nos presenten al momento de implementar las estrategias. Esto, bueno, ¿qué nos va a permitir? Poder disminuir. Tiene que ver, por eso, como les estaba hablando, de los líderes, no, disculpen, es que viene ahorita los líderes. Tiene que ver con la planificación estratégica. Aquí ya nos adentramos a los líderes sociales o los líderes comunitarios, y bueno, son aquellas personas que dentro de una comunidad ejercen influencia significativa, ya sea porque sean parte de de una organización de base comunitaria o porque simplemente a través de su trayectoria se han ganado esta posición en la comunidad. Entonces son motores de cambio y son motores de movilización, porque a través de ellos podemos llegar a otros miembros de la comunidad. ¿Cómo podemos identificar un líder comunitario? Bueno, no existe una fórmula exacta, pero existen muchas formas de identificarlo. Lo primero es que se nota la influencia de un líder cuando está en un espacio donde hay otros miembros. También se nota a través de ese profundo conocimiento de la realidad de la comunidad, de la dinámica de la comunidad, esa persona que te está conversando y te dice, pasó esto y esto y esto en la comunidad y de esta forma, y esto se construyó así. A mí me complace mucho escuchar a los líderes hablando de sus propias realidades. Es muy placentero poder ver a las personas apropiándose, digamos, aflorando ese sentido de pertenencia. Otra de los elementos que nos van a permitir identificar a un líder comunitario es que destacan por sus habilidades de comunicación y organización. Aquí también pudiera hablar de la resolución de conflictos o la capacidad de mediación. Tienen un alto compromiso con el bienestar de la comunidad. Es esa persona que, indiferentemente cualquiera sea la situación, entiende que el bienestar de su comunidad es prioridad para su vida, porque a la vez va a ser el bienestar propio, contribuye a su bienestar propio y tiene muchísima visibilidad. Existen diversos tipos de líderes. Aquí me gustaría, digamos, agilizar este elemento, porque esto pudiera fácilmente ser otra clase. Pero de manera general les traje 3. Los líderes formales, que son aquellos que tienen una posición oficial dentro de las organizaciones de bases comunitarias, la junta de vecinos, las instituciones locales, etc. Luego tenemos los líderes informales que, aunque no tienen un cargo, repito, ejercen influencia gracias a su experiencia, sabiduría, carisma en la comunidad. Es esa persona que, ay, fulanito de tal, para arriba y para abajo con fulanita. Sí, existe esa conexión entre él o ella y los otros miembros de la comunidad. Y los líderes emergentes, que son aquellas personas regularmente jóvenes, pero no limitan, que ejercen su liderazgo a raíz de una situación destacada que pasó. ¿Cómo identificar al líder en la práctica? Bueno, tiene que estar pendiente, observar. La observación participante aquí es fundamental. Estar atento a escuchar, estar atento a indagar, herramientas como la entrevista informal es sumamente valioso, el report también es sumamente valioso para poder
detectar cuáles van a ser nuestros futuros aliados en el proceso de movilización de esa comunidad. Como les dije, dentro de los beneficios está el tema de que fortalece la participación de los miembros de la comunidad, nos ayudan también a optimizar los recursos y a fortalecer la comunidad. Vamos a continuar. Bueno, aquí está. Reconocer su labor, recomendaciones para trabajar con los líderes de comunidad. Bueno, hay que reconocer su labor, hay que fortalecer sus capacidades, ofrecer formación, capacitación para mejorar esas habilidades de liderazgo, crear espacios de diálogo y empoderarlos, que tiene que ver también con delegar responsabilidades y permitir que tomen decisiones. Ahora bien, ya tenemos la fase para construir, ya sabemos algunas fases para construir los diagnósticos. ¿Qué pasa? ¿Cómo recolecto información? Porque sigue siendo un proceso sistemático y un proceso analítico que requiere una etapa de recolección de datos, de análisis de datos y de planificación. Aquí les dejo, ¿verdad? O aquí les quería compartir un resumen bastante general, porque mañana no, la próxima sesión, recuerden que tenemos 2 etapas dentro de esta fase número 1. Las masterclass, donde profundizamos sobre ciertos temas, y las sesiones formales de este diplomado. Esta es la sesión número 2. Entonces, en la sesión número 3 vamos a estar hablando de esas herramientas que van a potenciar nuestro ejercicio profesional en el ámbito comunitario. Ahorita quiero generalizar cuáles son esas herramientas de recolección de datos que nos van a permitir, que van a ser un vehículo, como dice Ávila, para una mejor intervención-acción a nivel macro o micro social. Dentro de esas herramientas menciono 3 que creo que son indispensables. Tenemos el diario de campo, que es una libreta que tenemos ahí a la mano, donde fácil estamos anotando todas las informaciones que creamos relevantes cada vez que asistimos a la comunidad. Algunos le llaman bitácora, ¿sí? Otros le llaman registro, pero básicamente en el diario de campo se detalla la cronología de nuestra acción en la comunidad desde que la pisamos por primera vez y todos los elementos que han pasado. Su estructura que tiene, bueno, tiene el número de diario de campo, la fecha, la hora de inicio, la hora de cierre, el lugar. Esto está en el libro de técnicas e instrumentos de trabajo social comunitario, que es uno de los beneficios para las personas que se pasen el proceso de certificación, donde no solamente van a tener este libro, sino 2 más. Uno sobre trabajo social comunitario, proyecto comunitario, y uno de trabajo social comunitario. ¿Qué registramos en el diario de campo? Bueno, registramos las tareas planteadas y ejecutadas, los hallazgos más importantes, la dinámica de trabajo del campo, el impacto de la experiencia que tenemos en el momento en que nos adentramos a la comunidad. Y este es el insumo principal para nuestros informes, para la construcción de los documentos profesionales. Otro de los insumos necesarios para este proceso de recolección son las encuestas y los cuestionarios. Estos permiten proporcionar información sobre la población y elementos a destacar de ella. Se utilizan en cualquiera de los 3 métodos de intervención profesional y puede ser tanto de manera micro como macro. Cuando nos referimos a la encuesta, digamos que existen encuestas abiertas que se caracterizan por ser espontáneas y libres, tienen aspectos que proporcionan mayor libertad a la persona que la está llenando. Y las encuestas cerradas que tienen preguntas cerradas, valga la redundancia, y son muy específicas en cuanto a lo que queremos tabular, lo que queremos conocer. En el caso específicamente del el cuestionario, hay quienes lo plantean como un instrumento, hay quienes lo plantean como una técnica, pero sea cual sea la connotación, es un elemento fundamental, bastante efectivo para la recolección de datos. Por otro lado, tenemos la entrevista como un proceso necesario para la atención comunitaria. Y bueno, en este caso la guía de preguntas que es la base de esa construcción. La entrevista tiene diversas fases,
pueden ser entrevistas abiertas, cerradas, estructuradas o semiestructuradas. Tiene que ver, también varía muchísimo dependiendo de la necesidad del profesional o la intencionalidad que el profesional de trabajo social le da. Y bueno, tiene una fase inicial, que es cuando conectamos con el usuario o el grupo que estamos atendiendo. Tiene una fase de desarrollo que ya corresponde a la aplicación de la, ya va, espérense un momentito, vamos a ver aquí qué pasa. Voy a apagar mi cámara porque creo que se me está desconectando el internet. Ya va. Listo, listo, ya estamos otra vez por acá. Bueno, les decía que en el caso de la entrevista, que tiene su fase inicial, desarrollo y cierre, esto también lo conseguimos a mayor detalle en el libro de técnicas e instrumentos de trabajo social con comunidad. En el caso de la entrevista, no solamente aplica para comunidad, en cualquiera de nuestros enfoques podemos desarrollar una entrevista, ¿sí? Parte de que, bueno, podamos aclarar cuál es la intencionalidad de la entrevista y definir los detalles previos a la entrevista, ya que no solamente aplica el hecho de ir y hacer la entrevista. Hay una preparación, hay un proceso de ejecución y un proceso de registro o sistematización de los hallazgos. Por otro lado, un elemento fundamental, una técnica fundamental para el trabajo social con comunidad es las visitas domiciliarias o como ahorita se le está llamando exploración del medio íntimo familiar, que se refiere a esa acción que realiza el profesional de trabajo social o otro profesional del área social de dirigirse a un domicilio determinado con el objetivo de que, bueno, de conseguir información, de detectar necesidades, de valorar la situación de la persona, grupo, en su mismo contexto, en su mismo espacio. Se utiliza para, ya va, denme un momentito. Ok, ya va, déjenme conectar perfecto. Ajá, listo. Ok, creo que me escuchan, déjenme revisar acá. Ajá, me escuchan, sí. Perfecto, déjame ponerme otra vez el micrófono porque parece que se instaló. A ver. Ajá, listo, ahora sí. En vivo y todo puede pasar. A ver acá. Perfecto, vamos a verificar que me escuchen bien. Sí, creo que me están escuchando bien porque el micrófono está haciendo la seña propia de que se está escuchando, que está transmitiendo sonido. Bueno, les decía que se utiliza en el campo de trabajo social empresarial, de trabajo social asistencial, del de salud, lo utilizan muchísimo los profesionales que se dedican a este ámbito y no quisiera extenderme mucho en esta técnica, pero sí les quisiera dejar algunas recomendaciones para desarrollar la visita domiciliaria o la exploración del medio íntimo familiar de una forma efectiva, digamos, disminuyendo riesgos no solo para el participante, el usuario o grupo familiar, sino también para nosotros como profesionales. Y lo primero es obtener la dirección completa del domicilio de la persona o del grupo a entrevistar
a fin de que podamos, digamos, ubicarnos antes de llegar. Yo, yo he visto varios colegas que me han contado sus anécdotas de que, bueno, se perdieron, incluso yo misma me he perdido, ¿verdad? Buscando alguna dirección. Y bueno, en el caso de mi persona lo puedo contar desde la gracia, es decir, es una anécdota que queda para reírme, ya sea porque caminé mucho o ya sea porque me bajé en una parada que no era y tuve que preguntarle a muchas personas antes de llegar al espacio, o sea cual sea la razón. Pero ese es mi caso. He visto colegas o me he enterado de situaciones más complejas en las que las comunidades son eh, peligrosas. Y bueno, primero la seguridad de usted. Es importante que desde acá tratemos de fortalecer el hecho de que efectivamente el trabajo a pie, el trabajo en la comunidad es muy bonito. Hay que delimitar en qué punto puede ser riesgoso para nuestro propio bienestar, ¿sí? Ya que nosotros somos los primeros responsables de prevalecer nuestra seguridad. Sobre todo esos colegas que van desde instituciones, creo que lo más recomendable es que puedan asignarle, em, que puedan asistir en equipo y que puedan tener las condiciones mínimas para poder cumplir con esa visita domiciliaria, desde el traslado hasta, ¿por qué no?, viáticos. Va a depender, repito, de su realidad, pero poder exigir las condiciones mínimas para que usted se pueda trasladar de manera segura a ese espacio es necesario. Otro de los elementos a considerar o mis recomendaciones es programar anticipadamente, bueno, el medio de transporte, realizar los trámites por escrito, de tener que aplicar, ¿verdad? Y acudir con el uniforme propio. Esto le da la formalidad a ese proceso de atención. Eh, es importante también tener siempre una identificación que permita al usuario, al grupo, asociarnos con la institución a la que representamos. Llevar equipo y material que faciliten la recuperación o la recopilación de información. Aquí es necesario poder preguntarle al usuario o usuaria, al grupo, si nos autorizan y si es posible tener una autorización por escrito de ya sea tomar registro fotográfico, que es fundamental, o de grabar la conversación si aplica, o simplemente de, de tener cualquier otro sistema o cualquier otro insumo que nos haga registrar ese proceso de atención. Es importante tener esa comunicación con los usuarios que vayamos a atender. Por otro lado, exponer los objetivos de la visita. No llegar por llegar. Bueno, hay momentos en que sí, por la misma profesión o por la misma, digamos, el mismo espacio en el que se desempeñen, nos toca llegar de imprevisto y es válido. Pero el llegar, así sea de imprevisto, para informar la intencionalidad de esa visita es un deber que tenemos que hacer cuando vamos a hacer una exploración del medio íntimo familiar. Delimitar digamos, el tiempo de la entrevista, que sea específica. Debemos tener nuestra guía de entrevista antes de poder trasladarnos, y aquí es importante también hacer un juego con el instrumento de recolección de datos que tengamos, ya sea uno elaborado propiamente para la ocasión o ya sea el registro o diario de campo. Creo que es necesario desarrollar estrategias, habilidades, mejor dicho, que nos permitan recolectar los datos que requerimos sin que esto comprometa nuestra atención plena a lo que informa el usuario, grupo o usuaria que se esté atendiendo. Y aquí, antes que se me pase, también creo que es necesario, porque se los decía a principios de clase, el hecho de empezar a registrar. ¿Y cuándo es lo ideal de registrar de hacer el informe de esa visita domiciliaria?
A mi parecer, después de 3 horas, 4 horas, ya podemos tener el riesgo de que se nos olviden elementos, al menos que usted haya anotado. Pero importante estar atento a eso, no deje de hacer su informe de entrevista y de visita domiciliaria con las conclusiones propias esa, de esa, del objetivo de esa visita. Vamos a la siguiente. Ya estamos casi culminando. Y en este punto me gustaría hablar de las estrategias que fomentan la participación ciudadana, la participación de los miembros de la comunidad. Yo les coloqué ahí 5 estrategias. Si usted tiene otra, bueno, al finalizar la clase me la va a dejar por allí. Yo quise enfocarme, bueno, en la construcción de las relaciones de confianza, ya lo venimos hablando, pero esto se centra en establecer vínculos sólidos, vínculos sociales sólidos y duraderos con los miembros de la comunidad, lo que implica crear un ambiente de confianza mutua, donde las personas se sientan escuchadas, valoradas. ¿Cuáles son mis recomendaciones para esta estrategia o para aplicar esta estrategia? Empezar desde lo pequeño, con pequeñas interacciones informales. El diálogo informal es una técnica clave para poder conectar y el rapport. Entonces es importante aprovechar estos espacios en los que podemos aplicar estas técnicas. Ya lo hemos visto en otros espacios, no solo desarrollamos una técnica al momento de hacer una intervención, ni un solo modelo de intervención. Podemos desarrollar varios modelos en el transcurso de nuestro proceso de atención a la comunidad, como varias técnicas que nos permitan agilizar o alcanzar el objetivo de ese momento. Hay que ser muy paciente para poder construir esa confianza. Bueno, se lleva tiempo, somos personas externas a esa realidad y muchos podrían tener la visión de que de minimizar, ¿sí? De decir, es que tú no vives aquí, tú no sabes lo que pasa acá. Entonces hay que ser muy pacientes para poder generar ese espacio de confianza, hay que ser muy respetuosos. En el caso de la masterclass del día de mañana vamos a estar hablando sobre estas habilidades y competencias porque puede que nuestro verbo exprese respeto, pero nuestro lenguaje no verbal puede estar expresando otras cosas. Entonces es importante ser consciente de esto, de nuestra forma de comportarnos, de reaccionar frente a una situación para que no caigamos en el irrespeto, en la, en la apatía, en la minimización de esa situación. Y bueno, cumplir todo lo que le prometa. Por eso tiene que ser tiene que estar muy pendiente a lo que promete para que pueda realmente cumplirlo. No diga cosas que no va a cumplir. No prometa el cielo cuando usted no tiene eso bajo su control. Y en el caso de la comunidad, nuestro objetivo principal es poderles ayudar, eh, movilizar para que ellos mismos generen sus propios espacios y por ende generen sus propias proyecciones o expectativas, ¿sí? Luego tenemos la metodología de participación, o mejor dicho, es importante desarrollar metodologías que fomenten la participación activa de la comunidad después de investigar, después de definir el problema. Y sé que lo he repetido varias veces, pero es que es necesario comprenderlo, quienes aún nos cuesta un poco visualizar esto, porque nos puedan incluso catalogar como responsables total de una transformación en un espacio comunitario. Y bueno, la realidad es que no es así. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, estar variando y tener esa capacidad de adaptabilidad y de asegurar que las personas que faciliten estas actividades tengan las habilidades necesarias para cumplirlas. Por otro lado, tenemos el fortalecimiento de las organizaciones de base comunitaria, que tiene que ver con aplicar estrategias que apoyen este desarrollo, que impulsen y que solidifiquen esta estructura para, bueno, posteriormente desarrollar otros o gestionar otros proyectos en pro a su propio bienestar. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, hay que ver primero si tenemos o no tenemos esas organizaciones, si existen. En Venezuela existen muchísimas organizaciones de base comunitaria. No sé cómo será en su país,
Pero de manera general es importante ver qué tipo de organización existe, porque así exista una junta de vecinos, es una base sólida que podemos fortalecer o es una base en la que podemos diseñar estrategias para su fortalecimiento. Aquí, continuando con las estrategias, también está la sensibilización y la educación popular. Dicen por ahí, y yo soy fiel creyente de que la base de la digamos, de la evolución, ¿sí? Del desarrollo es la educación y en los espacios de educación popular que tienen que ver con la conciencia de las problemáticas sociales, de lo que implica causas, consecuencias, de orígenes, ese proceso de aprendizaje en entornos populares son muy necesarios y se pueden trabajar con lenguaje sencillo y claro, se adapta el mensaje al público, se puede promover la participación activa de los miembros para nutrir esas definiciones o esos conceptos que requeramos atender para, repito, fortalecer ese o consolidar o sí, fortalecer esa participación activa de los miembros de la comunidad. Y por último, pero no menos importante, las estrategias que impliquen evaluar a la comunidad en el progreso de su propio proyecto. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, desarrollando indicadores claros y sencillos que permitan darle esa continuidad, esa revisión a el proyecto o programa que se esté trabajando, utilizar diferentes métodos de evaluación, cualitativos, cuantitativos, mixtos, que nos permitan tener una visión más completa, ¿sí? Por otro lado, tenemos la comunicación de los resultados de evaluación. Es importante compartir esto, es importante decirle a la comunidad cómo hemos avanzado, sea mucho, sea poco, es un avance y merece ser reconocido. Y aquí viene la última recomendación, que sería celebrar los logros. Lo dicen lo dicen los coaches, lo dicen los expertos, es importante celebrar cada logro que des porque esto fortalece tu autoestima y tu capacidad de superación y resiliencia y te permite estar incluso valorando cualquier esfuerzo que hagas porque lo haces y tiene su valor. Em, Decía Confucio que para poder recorrer 1000 millas tienes que dar el primer paso. Palabras más, palabras menos. No recuerdo si lo decía así exactamente, pero tiene que ver con empezar en el aquí, en el ahora, sobre, sí, a trabajar esos objetivos a largo plazo que se ven muy grandes, pero que para poder desarrollarlos hay que dar el primer paso, que están compuestos por pequeñas acciones que lo hacen tan grande y lo hacen tan poderoso. Y eso aplica para cualquier objetivo. Son muchos digamos, las formas de socializar, las realidades que se encuentran afuera en comunidades y la ciudadanía, la sociedad como tal, agrupada en comunidades, tiene sí, sus propias realidades, sus propias, ¿cuál sería la palabra en este caso? Sus propias dinámicas, que a la vez se componen de diversos aspectos. Es necesario poder estar buscando la forma, nosotros que vamos a ese entorno de lo que no somos parte activamente, buscar la forma de conectar con estos actores que nos van a permitir abrir una puerta para aportar en su crecimiento, aportar en su desarrollo, aportar a su bienestar, ¿sí? Ya estamos terminando esta sesión. Les dejo aquí un pensamiento de Rodríguez y Hernández que dice así, la estrategia es el arte de coordinar las acciones y de obrar para alcanzar un objetivo. Es importante poder em, estar abiertos a las 1001 posibilidades que existen de estrategias a implementar y, bueno, seleccionar las que tengan que ver con mm, nuestra percepción de la realidad, producto de este proceso de investigación y las experiencias propias, ¿sí? El,
les dejo acá una pregunta. ¿Qué otra estrategia agregarían a este grupo? El día de mañana vamos a estar hablando a detalle, a profundidad, bueno, dentro de lo que cabe en clase, vamos a estar hablando sobre las habilidades claves y bueno, para esto vamos a estar desarrollando otros elementos que nos van a permitir sentar las bases para poder desempeñarnos de una manera más efectiva en la comunidad. Agradecida por su participación. No sé si logran ver la última diapositiva, ya voy a revisar eso. Quería mm, recordarles que, bueno, existe un proceso de certificación en la que pueden participar, donde van a poder conseguir insumos, porque seguimos viendo clases muy generales, muy intensivas, muy densas a mi parecer, pero son la base sólida para poder posteriormente en la segunda fase profundizar en ejercicios prácticos que nos permitan comprender mejor estos temas. ¿Ahora sí me ven? Sí, ahora sí me ven. Muchísimas gracias, les dejo por acá mis redes sociales, gracias por acompañarme el día de hoy, nos encontramos el día de mañana en esta clase especial sobre habilidades que debe tener un profesional de trabajo social, qué tienes que tener, qué competencias tienes que tener para poder dirigirte a comunidades de manera efectiva, porque de una u otra manera tenemos impacto en la sociedad, ¿sí? Hagamos o no hagamos, el tema de lo bueno y lo malo es muy relativo. Hace poco hablaba con un psicólogo que fue mi profesor en la universidad y él, digamos que me dio las primeras terapias, ¿sí? Fue mi primer acercamiento a esta construcción, a este autodescubrimiento y tuvo muchísimo impacto en mí. Yo le decía, cuando coincidimos hace poco, le estaba comentando los entornos en los que tenemos incidencia. El poder ser consciente de la forma en la que estoy interactuando con una comunidad, con un grupo, con un individuo, para que sea lo más asertivo posible, lo más positivo y nutrido posible, es un compromiso de todos los profesionales del trabajo social y, ¿por qué no?, de todas las personas. Un abrazo, nos encontramos el día de mañana.